Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda de poder estar aquí y compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y reciban un afectuoso saludo y abrazo, aunque sea de lejos. Permítame orar para ponernos en manos del Señor. Amén. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Padre. Te bendecimos. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu bendición. Oh Señor, en esta hora te damos las gracias. Y simplemente te pedimos que hables a nuestros corazones, Señor, conforme a cada necesidad. No lo que nosotros queremos escuchar, Padre, sino lo que tú quieres decir y lo que tú sabes que nosotros necesitamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio estar aquí. Y yo sé que para cada uno de ustedes es propicia la ocasión y es bueno saber que estamos en la casa de Dios. Y yo siempre digo que este es el mejor lugar donde usted pudiera estar ahora mismo. Amén. Hoy nos disponemos a exponer la palabra de Dios en el libro, el Evangelio de Cristo según San Lucas, capítulo 9, versos 51 hasta el 56. Lucas, capítulo 9, versos 51 hasta el 56. Estaremos hablando bajo el tema: una buena motivación no basta. Repito, una buena motivación no basta. Voy a comenzar a leer y estaré leyendo en la versión Nueva Biblia, Las Américas, que dice de la siguiente palabra, de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvar las almas de los hombres. Y se fueron a otra aldea. Amén, palabra del Señor. Aquí vemos, quisiera que hiciéramos una pequeña diferencia pertinente entre lo que es integridad y lo que es perfección. Yo quiero que usted la haga junto conmigo. Cuando hablamos de integridad, nos referimos a un entero con todas sus partes, ¿verdad? De forma íntegra, tanto sus cualidades positivas como cualidades negativas que pueda tener. Pero cuando hablamos de perfección, hablamos de que no hay faltas. Eso es perfecto, ¿verdad que sí? Entonces, todos los héroes de la fe que registra la Biblia eran hombres íntegros delante del Señor, mas sin embargo no eran perfectos. Íntegros porque tenían partes buenas,
tenían otras que no eran tan buenas, cometían errores y tenían debilidades, pero no eran perfectos. Sin embargo, sí eran íntegros. Si recordamos a Moisés, al principio negado a recibir un llamado del Señor y al final no pudo ver la tierra prometida por la cual tanto luchó. ¿Y qué decir de Elías? Uno de los profetas más preeminentes del Antiguo Testamento. La Biblia lo describe como un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué decir de David? Un hombre hecho conforme al corazón de Dios. Fue capaz de tomar la mujer de su capitán y enviarlo al frente de la batalla para que éste fuera asesinado. ¿Qué decir de Pedro, el apóstol Pedro, que le prometió al Señor estar con él hasta el último instante de su vida y lo negó 3 veces cuando llegó el momento? Abraham, padre de la fe, a quien Dios llamó amigo, fue un mentiroso en varias ocasiones. Y por desesperarse, se allegó a su criada por no esperar la promesa del Señor. Tuvo un hijo y ustedes saben todas las consecuencias que eso trajo para su vida. ¿Qué quiero decirles con esto? Los hombres de la palabra que nosotros vemos como personas prominentes eran humanos, tenían debilidades, eran íntegros, pero no eran perfectos. Y el caso de Jacobo y Juan que estamos viendo hoy no era la excepción, porque ellos querían pedir que descendiera fuego del cielo y que consumiera a un par de samaritanos que no fueron cortés con el maestro. Al parecer ellos no habían entendido que su propósito no era quemar gente, sino salvar gente. Y tenían 3 años caminando con el maestro de maestros, viendo quién era Jesús, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús caminaba, los milagros que hacía, la forma en que se comportaba. Sin embargo, ellos estaban llenos de flaquezas y debilidades. No habían entendido su propósito. Y de manera introductoria te quiero preguntar, amado hermano, habiendo escuchado esto, ¿aún te avergüenzas de tus errores y de tus pecados? ¿Aún te sientes avergonzado por ser pecador? ¿Aún te sientes excluido cuando cometes errores, cuando pecas? Hoy yo te quiero decir que Dios es el maestro de los débiles. Que cuando tú eres débil y cuando cometes errores, cuando fallas, tienes un maestro a quien acudir. El maestro de los débiles. No te desanimes cuando tú veas tu debilidad. ¿Sí? No te sientas desamparado cuando veas que eres débil. Si eres débil, quiere decir que eres un candidato perfecto para ser discípulo del Maestro Dios. Amén. Y quisiéramos hacer una división en nuestro sermón de esta mañana en 2. La primera parte va a ser Jesús se encamina a sufrir, lo estaremos viendo en el verso 51 hasta el verso 53 del capítulo 9 de Lucas. Y la segunda parte la estaremos viendo desde el verso 54 hasta el 56 con el título El Señor reprende la ferocidad de 2 íntimos. Recuerde que el tema es una buena motivación no basta. Amén. Entonces, viendo la primera parte, Jesús se encamina a sufrir. Me llama mucho la atención la determinación que tenía Jesús, porque él sabía lo que le esperaba cuando fuera a Jerusalén. ¿Sí? Y si vamos al verso 51, dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, de volver, de regresar al cielo, dice que Jesús con determinación afirmó su rostro. Quiere decir que con determinación levantó la cabeza, afirmó su rostro y dijo: yo tengo que ir a Jerusalén. Porque ya él sabía lo que le iba a suceder. ¿Sí? Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que se iba a enfrentar a enemigos, sabía que iba y le tocaba morir por cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando estamos preparados para el peligro, nuestras fortalezas mentales se preparan y es menos fuerte para ti superarlo cuando sabes que viene. Si a ti te dan una bofetada que tú no estás esperando, de seguro que tú te vas para el piso, que te vas a desplomar. Sin embargo, si le estás esperando, puede ser que te duela, pero un poco menos. Porque te preparas. Te preparas porque sabes que algo que viene te va a doler.
Eso mismo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida de creyente, porque Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicciones. Pues nada nos puede tomar de sorpresa. No me puede tomar de sorpresa que me despidan del trabajo. No me puede tomar de sorpresa que caiga en una enfermedad. No me puede tomar de sorpresa que esté pasando calamidades, porque ya Cristo dijo: en el mundo tendremos aflicción. Entonces yo debo de estar preparado para cuando esas aflicciones lleguen a mi vida y yo poder enfrentarlas con Dios de la mano. Así que trata de que tus fortalezas mentales estén preparadas y listas para las calamidades que vamos a tener en esta vida. Que todos las vamos a tener de diferentes maneras, pero todos vamos a atravesar momentos difíciles. Entonces, ¿qué hacemos para reducir el miedo que produce yo saber que me voy a enfrentar a una aflicción? ¿Cómo yo me preparo espiritualmente para saber que yo voy a enfrentar un momento difícil y debo de estar preparado para superarlo? Bueno, pues el mismo verso 51 tiene la respuesta. Vamos allá nuevamente. Sucedió que cuando se cumplían los días de ¿qué? De su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo que me dice a mí que pensar en la gloria postrera, pensar en la gloria que viene, pensar en el tiempo de refrigerio, me hace entender que yo debo de estar preparado para pasar esta aflicción, porque lo que viene después es mucho mejor. Pensar en la gloria me hace a mí entender que no importa todo lo que yo esté atravesando en esta vida. Pensar en la gloria me hace entender que a pesar de estar en el valle de sombra de muerte, vivir es Cristo Jesús y morir es ganancia. Y cuando pasamos por esto, debemos sentirnos privilegiados porque Cristo está forjando su carácter en cada uno de nosotros. Y va a llegar un día en que no vamos a tener que atravesar ninguna de estas cosas. Pero nuestra mente tiene que estar ubicada en el lugar correcto, en el reino de los cielos, en la gloria con nuestro Señor. A ustedes les pasa que a veces comienzan a pensar cómo va a ser estar en el reino de los cielos con nuestro Señor. Ya no más hambre, ya no más pestilencia, ya no más pecado, ya no más enfermedades, ya no más sufrimientos. Cuando usted piensa en eso, usted dice: no importa lo que tenga yo que atravesar en este mundo, porque lo que me espera es mucho mejor. Jesús sabía que llegaba el tiempo de su ascensión, de regresar con el Padre. Y Él dijo: yo tengo que determinarme a ir a Jerusalén, a sufrir lo que tengo que sufrir, a enfrentarme a esta calamidad, porque lo que viene después es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús, que es el maestro de todos los maestros, nos enseña algo que hasta en la vida cotidiana nos sirve. Jesús actuó con cortesía, porque Él dijo: vayan ustedes, adelántense a la aldea y prepárenme lugar para que yo vaya. Jesús no fue y se apareció: déjame ir, estoy aquí. ¡Bum! Llegué. Que eso nosotros somos muy dados como dominicanos, a aparecer en cualquier sitio sin anunciarnos. No es que esté mal la confianza y esas cosas, simplemente estoy viendo lo que hizo Jesús y yo quisiera imitar todo lo que hace Jesús, no sé ustedes. Jesús le dice: adelántense y preparen lugar para mí. Y aquí es que viene el problema que desató la ira de Juan y de Jacobo. Dice la palabra de Dios en el verso 54. Al ver esto, bueno, vamos a leer el 53, que dice: pero no los recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén a prepararse para su sufrimiento, pero también a celebrar la fiesta de las Pascuas. Entonces la aldea por la que Jesús iba a atravesar era una aldea samaritana. Y como ustedes saben, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y cuando ellos se dieron cuenta: Jesús va a amanecer por aquí, por seguro va para Jerusalén, y nosotros sabemos que no es allá, que hay que adorar, que es aquí. Ustedes saben el problema que había. Entonces dijeron: no, nosotros no lo vamos a recibir. Entonces esto atormentó en gran manera a los discípulos Juan y Jacobo. Sí, entonces pasamos a la segunda parte, que es donde Jesús reprende la ferocidad de dos íntimos. Estamos hablando de Juan, el discípulo amado, y de Jacobo, muy cercanos a Jesús, ¿sí? Y aquí vemos en el verso 54 el resentimiento de Juan y de Jacobo, porque al ver esto, dice aquí el verso 54, Jacobo
y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos a que descienda fuego del cielo y que los consuma? Vamos a detenernos aquí. Estamos hablando de una simple descortesía, que le dijeron al maestro: no lo podemos recibir. Y ya Juan y Jacobo estaban interesados en hacer que descendiera fuego del cielo y que los consumiera. No tiene sentido. No tiene nada de sentido que se airaran de manera tan fuerte por algo tan sencillo como una simple descortesía. Pero no se queda ahí. Jesús, que es el maestro de los débiles, los reprende. Nosotros a menudo asociamos la reprensión como con mal. Cuando a mí me reprenden, cuando a mí me corrigen, yo me siento mal. Nadie puede decir que se siente feliz cuando lo corrigen. Olvídese de eso. Usted algo siente, porque a nadie le gusta que lo corrijan. Sin embargo, cuando te corrigen, es porque te aman. Que eso usted no lo entiende en el mismo instante, usted lo entiende más adelante cuando usted se calma, ¿verdad? Cuando usted se relaja un poco. Pues entonces Jesús, en ese momento, verso 55, volviéndose, me imagino que Jesús estaba de espaldas a ellos y que ellos le dicen: Señor, ¿tú quieres que nosotros mandemos a descender el fuego del cielo? Y Jesús se voltea y le dice: pero ustedes no saben de qué espíritu son. Miren lo que dice, verso 55. Ustedes, pero él volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yo no he venido a destruir las almas de los hombres, dijo Jesús. Fue para salvarlas que yo vine. Y eran samaritanos, no se llevaban. Sin embargo, Jesús está mostrando su amor en ese instante. Aunque las intenciones de Juan y de Jacobo pudieron haber sido buenas, ellos no canalizaron sus emociones, la venganza y la ira. ¿Por qué eran buenas sus intenciones? Bueno, rechazaron a su maestro y eso les dolió. Ellos sintieron esa ira y ese deseo de venganza porque rechazaron a alguien que amaban. Así que sus intenciones pudieron haber sido buenas, pero no los hechos que ellos querían concretizar. Y por eso hemos dicho en esta mañana que el tema es: una buena intención no basta, pues no es suficiente que yo quiera lo que sienta en ese momento. Si me dejo llevar por mis emociones, entonces, tratando de hacer algo bueno, violo los principios de la palabra de Dios. Y así no se puede. Por una simple descortesía era necesario mandar a pedir fuego del cielo. ¿Dónde los discípulos habían visto o habían escuchado que había descendido fuego del cielo? En la misma palabra de Dios, con los profetas de Baal, con esas historias que estaban en la Biblia, que estaban en la palabra. Cuidado con justificar actos ilícitos en nombre de la palabra de Dios. Para leer la palabra de Dios hay que hacerlo con entendimiento. Y ellos dijeron: este es el momento de nosotros mandar a pedir fuego del cielo, porque ellos traicionaron a nuestro maestro, lo trataron mal. Señor, dime, ¿qué hacemos? Suerte que ellos preguntaron. y aún ahí se ve que eran buenos discípulos, porque ellos le preguntan: maestro, ¿tú quieres que nosotros hagamos descender fuego del cielo? Aún ahí ellos recordaron que si Jesús decía que no, pues no. Es bueno siempre consultar con nuestro maestro. Una buena intención no basta. Qué fácil fue a un hombre como Juan, llamado el discípulo amado, salir de sus cabales, amados hermanos. Las emociones nos hacen jugadas que son peligrosas en muchos momentos. No tome una decisión lleno de ira. No tome una decisión amargado. Trate de que sus emociones estén en orden para usted tomar ciertas decisiones en la vida, porque esto te puede llegar a un fracaso. Porque ellos no se estaban dando cuenta que querían cometer un homicidio justificando un acto de amor. Que son dos cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Es importante que recordemos eso. A veces los peores actos se cometen
con las mejores intenciones. Cuidado con el celo de la palabra, pero un celo sin entendimiento. Porque la palabra de Dios no es emocional. No es para que usted se emocione la palabra de Dios, es para que usted la entienda. Para que usted la entienda. No, porque la Biblia dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque yo no he visto un descendiente, como es un justo desamparado, ni un descendiente que me diga pan. A mí nunca me va a faltar nada. ¿Quién le dijo a usted que eso es así? ¿Quién le dijo a usted que esa promesa fue para usted en ese momento? He visto cristianos que han pasado hambre y han glorificado a Dios en ese momento. Entonces se equivoca la palabra de Dios. No, que no la estamos leyendo como deberíamos. Aplicamos la palabra de Dios a la mejor parte de mi vida que se pueda acomodar. Y no es así, la palabra de Dios es una, con una sola interpretación, con un solo significado, la bíblica. Y ahí es que yo debo de ir y canalizar mis emociones también y entender que Dios trabaja conmigo de manera particular a través de su palabra. Me llama mucho el tema de la reprensión de Jesús con estos discípulos que tenían buenas intenciones. Y él le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Espíritu de Dios no es violencia. Porque el Espíritu de Dios no es maldad. El Espíritu de Dios es amor. Amor al prójimo, amor a un enemigo, porque los samaritanos eran enemigos de ellos, de los judíos. Amor a quien aún no lo merece. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es violencia, el Espíritu de Dios no es maltrato. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben a qué espíritu pertenecen y tienen 3 años caminando conmigo y aún no lo saben. Porque Dios nos ayude a poder entender esto. Esos hombres no eran diferentes a nosotros. Por eso tenemos que ir cada día delante de los pies de Dios, delante de los pies de Cristo, y derramarnos ahí, y que Él nos haga entender cuál es su voluntad, qué debemos hacer, cómo debemos actuar, como verdaderos creyentes e hijos de Dios. Porque a veces pensamos que estamos actuando bien por nuestras emociones, pero bíblicamente no lo estamos haciendo, o según la voluntad de Dios no lo estamos haciendo. Así que yo puedo tener una buena intención, una buena motivación, pero si viola los principios de la palabra de Dios, no es buena. Buenos sentimientos no justifican malas obras, y mucho menos el amor de Cristo justifica malas obras aún con buenas motivaciones. Él los reprendió porque los amaba. Cuando Dios te esté reprendiendo, recuerda que es porque Él te ama. Cuando Dios te esté procesando, también recuerda que es porque Él te ama. Gracias, Señor, debemos decir. Solamente debemos decir gracias, Señor, que tú actúas de la forma que tú quieras. Entonces dejemos nosotros de cuestionar la soberana voluntad de nuestro Señor. Dios lo sabe absolutamente todo. Y Dios prohíbe la venganza aún en nombre de Dios. ¿Qué ustedes creen que ellos pensaban que iban a hacer ahí? O sea, ellos pensaban que estaban defendiendo el nombre de maestro, mandando a pedir fuego del cielo y que consumiera a esos par de samaritanos ahí que se negaron a ser hospitalarios con Jesús, que tampoco era obligatorio. Simplemente ellos se negaron. Y ellos pensaban cometer un acto de homicidio por algo que no tiene sentido. Vayan a ver si a veces nos fanatizamos tanto con la interpretación nuestra de la palabra de Dios que olvidamos las cosas básicas que el Señor nos manda en la misma palabra de Dios. Hay un hermano que necesita de mí. No, yo voy para el culto porque voy rapidísimo, se me está acabando el tiempo. Después no me puedo congregar. Pero Dios mío, ¿para qué es que nos congregamos? No es para ayudar a nuestro hermano. No es para ser como Cristo fue. Entonces ponemos la religiosidad muchas veces por encima del mismo evangelio de amor de Jesucristo. Una buena motivación o intención no basta.
Te necesitamos más que eso. Mucho más que eso. ¿Y qué aprendemos nosotros en todo esto? Cuando vayamos a imitar algo de las Escrituras, asegurémonos de que sean las mismas circunstancias. No que yo la acomode a lo que yo esté viviendo y que yo quiera interpretar la Biblia pues como yo quiera. Cuando corresponde hacer juicio en nombre de Dios, no podemos ir más allá de lo que la misma Biblia nos traza. De esta historia podemos aprender, ¿sabe qué más? Que la debilidad es igual a ventaja en Cristo. Porque gracias a la debilidad de Juan y de Jacobo, Jesús pudo reprenderlos en amor y ellos fueron edificados. Así que tú te preguntas todavía el porqué de mi debilidad. ¿Por qué yo sigo siempre en esta área débil? Y el Señor sigue tratando conmigo, pero no lo logro superar. El Señor te está trabajando en esa área contigo. Y con esto yo no quiero justificar ni el pecado, ni la debilidad, ni las intenciones de muchas personas, que eso es lo que les gusta. Nada de eso. Simplemente estoy diciendo que si tú eres débil, ve a los pies del Señor con esa debilidad y haz que Dios convierta esa debilidad en una fortaleza. Porque mientras más débil eres tú, más fuerte es tu Dios. Y más se glorifica el Señor en medio de la debilidad. Examínate tus debilidades y ve con ellas a Cristo a pedirle ayuda. Examina lo que hay dentro de ti, las áreas débiles de tu vida, y ve con esa misma debilidad. Señor, yo te presento esta debilidad que yo tengo. Yo te presento mis errores, mis faltas, mis pecados, Señor. Por favor, utiliza esto para bendecirme. Utiliza esto para corregirme. Utiliza esto para afirmar. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Para eso es. No es suficiente con tener la buena intención de servirle al Señor. No es suficiente con tener la intención de perdonar. No es suficiente con tener la intención de estar en paz con mi prójimo. No es suficiente la intención. Hay que ir a los hechos. Hay que perdonar. Hay que amar. Pero también hay que aprender cuando debes retirarte. Dios nos dará sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Así que finalmente hoy quiero cerrar con esto. Para los amigos que puedan estar aquí. Si Jesús amó aún a esos enemigos samaritanos y les demostró misericordia, amigo, ¿cuánto más lo va a hacer contigo? Si Jesús dijo que no descendiera fuego del cielo, aún con los enemigos de él, imagínate tú, amigo o hermano. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. El amor de Dios supera todas tus faltas. El amor de Dios va más allá de tus errores, más allá de las calamidades, del pecado, más allá de la muerte está el amor de Dios. Así que yo no sé si hoy tú estás aquí, amigo o hermano, pensando o creyendo que la motivación que tú tenías era suficiente, que la intención de servir al Señor era suficiente, la intención de voy a leer más la Biblia, la intención de voy a ayunar más, voy a orar más, voy a buscar más de Dios, no es suficiente. Pero en esa debilidad que tú y yo tenemos, ahí está la gracia del Señor lista para socorrernos y llevarnos de la mano. Así que si tú estás aquí y tú necesitas recibir ese perdón de Dios, simplemente puedes levantar tu mano. Nosotros vamos a orar por ti ahí donde tú estás y recibe al Señor en tu corazón, porque los brazos del Señor están abiertos todavía. La misericordia de Dios y su gracia todavía están aquí. Pero llegará un día en que lamentablemente ya no estará esa gracia y esa misericordia del Señor. Y yo no creo que esté muy lejos ese día. Yo no sé si yo lo vea o no sé si lo vea. Nadie sabe. Pero según lo que me dice aquí la palabra de Dios y los hechos que estamos viendo, Cristo está cerca. Mucho más cerca que cuando creímos. Así que tienes la oportunidad de hacerlo.
Si no es así, nosotros oramos para que Dios te bendiga en gran manera. Y la pastora entonces culminará. Ahí mismo donde están pueden cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Gracias por esta oportunidad, gracias por este momento. Y gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, Señor. Tu palabra no necesita aditivos, no necesita que nosotros la ayudemos. Tu palabra es poderosa por sí misma. Así que, Señor, haz como tú quieras. Trata con los corazones y con las vidas de todos nosotros, aún en la noche, en el sueño, que esta palabra retumbe en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.